Los arqueólogos han descubierto innumerables artefactos notables e increíbles que nos cuentan más cosas sobre distintos periodos de la historia, desde casos de canibalismo en el Polo Norte hasta un entierro inesperado. He aquí las 15 cosas más terroríficas descubiertas recientemente. Número 15. Canibalismo en el Ártico canadiense. La exploración y el conocimiento del Ártico a menudo han tenido consecuencias significativas en el pasado. En un ejemplo destacado, en el año 1845, un grupo compuesto por 129 hombres valientes y liderados por el reconocido explorador Sir John Franklin, se embarcaron en una audaz expedición desde Gran Bretaña hasta el Ártico canadiense con el objetivo de descubrir el esquivo paso del noroeste. Desafortunadamente, tanto el HMS Arabis como el HMS Terror, los barcos utilizados en esta travesía, nunca regresaron y su paradero sigue siendo desconocido hasta el día de hoy. Poco después, horribles especulaciones en torno a la malograda expedición giraron en torno a la posibilidad de canibalismo que se remonta al siglo XIX. Una nota descubierta en un bote en la isla del Rey Guillermo, situada en el Ártico Central canadiense, reveló que los barcos liderados por el capitán Franklin quedaron atrapados en el hielo durante su expedición. Las pruebas recientes sugieren además que la tripulación, desesperada por sobrevivir en condiciones extremas, no solo se vio obligada a recurrir a comer la carne de sus camaradas fallecidos, sino que también tuvo que romper huesos para acceder a la médula ósea, una fuente rica en nutrientes que les proporcionaba algo de sustento en medio de la adversidad. Esta forma extrema de canibalismo, conocida como canibalismo terminal, suele surgir como medida desesperada de supervivencia. ¿Podría haber ocurrido realmente lo mismo en la expedición de Franklin? A pesar de contar con abundantes víveres, la tripulación abandonó inexplicablemente sus provisiones para aventurarse tierra adentro por el río Back, en busca de un puesto comercial perteneciente a la Compañía de la Bahía de Hudson. Trágicamente, ninguno de ellos llegó a su destino. Se cree que la mayoría sucumbió por inanición, y en 1854 surgieron rumores de canibalismo a raíz de entrevistas con inuits locales que relataron historias de pilas de huesos humanos fracturados. Número 14. Gladiadores decapitados. Los investigadores están descubriendo los orígenes de una colección de esqueletos decapitados de gladiadores mediante el examen de su ADN. Entre 2004 y 2005, los arqueólogos desenterraron los esqueletos sin cabeza de un enterramiento romano en Driffield Terrace, York, Inglaterra. En la época de Internet, ocurrida entre los siglos II y IV después de Cristo, York era conocida como Ibaracum y ejercía de capital de la Gran Bretaña septentrional romana. El cementerio donde se descubrieron los cuerpos estaba cerca de una importante carretera que salía de la ciudad. Durante más de una década, los arqueólogos se han preguntado por los esqueletos de más de 80 individuos de 1800 años de antigüedad, todos ellos menores de 45 años en el momento de su fallecimiento. Estos hombres, muchos de los cuales poseían una estatura superior a la media y un físico robusto, eran probablemente gladiadores, soldados o criminales cuyas muertes violentas servían de entretenimiento en las arenas. La mayoría de ellos fueron decapitados antes o poco después de su muerte, y sus cráneos se encontraron colocados entre las piernas, a los pies o apoyados en el pecho. Los recientes avances en el análisis genético han proporcionado a los investigadores una valiosa información sobre el origen de estos desafortunados individuos. Al examinar los marcadores genéticos y compararlos con poblaciones conocidas, los científicos han empezado a reconstruir el rompecabezas de sus identidades y las circunstancias de sus muertes. Los hallazgos sugieren que la mayoría de las víctimas eran gladiadores, lo que confirma las especulaciones sostenidas durante mucho tiempo. Este descubrimiento añade una nueva capa de comprensión a la naturaleza brutal y salvaje de los antiguos espectáculos romanos, arrojando luz sobre las vidas y muertes de aquellos que encontraron su trágico destino en la arena. Este sitio sigue siendo uno de los entierros más escalofriantes jamás descubiertos. Número 13. Pulmón momificado. En 1959, el arqueólogo Michel Fleury hizo un descubrimiento extraordinario en la Basílica de Saint-Denis, París. Encontró un pulmón conservado en perfecto estado dentro de un sarcófago de piedra, junto con un esqueleto completo, pelo, joyas y fragmentos de tela.
Este hallazgo revelador nos permite aprender más sobre la antigua civilización de la región. Además, el buen estado de conservación del pulmón y los demás objetos encontrados nos permite realizar estudios detallados sobre la salud y la anatomía de las personas de aquella época. Sin duda, este descubrimiento es un hito en la historia de la arqueología y nos motiva a seguir explorando y descubriendo los secretos bajo las ruinas antiguas. Este hallazgo, que resultó ser totalmente extraordinario y sin precedentes en enterramientos antiguos, nos dejó atónitos. Lo más sorprendente fue descubrir un anillo de oro cerca de los restos, el cual contenía inscripciones que identificaban a los restos como pertenecientes a la reina Arnigund de la dinastía merovingia. Estos nuevos detalles añaden aún más incógnitas al proceso de momificación que se utilizó en este caso, generando un interés creciente por desentrañar sus misterios. Los análisis bioquímicos realizados en el pulmón revelaron la presencia de ácido benzoico y otros compuestos relacionados. Esto sugiere que se utilizaron especias y plantas aromáticas en el proceso de momificación. Esta práctica era muy interesante y poco común en esa época, ya que la mayoría de las técnicas de momificación se basaban en el uso de sales y resinas. El uso de especias y plantas aromáticas para preservar el cuerpo era una técnica innovadora y demuestra un alto nivel de conocimiento y habilidad por parte de los antiguos embalsamadores. Además, este descubrimiento plantea nuevas preguntas sobre las técnicas de momificación utilizadas en esta civilización y abre nuevas posibilidades de investigación en el campo de la arqueología. Número 12. Niño de 7 años fallecido en 1985. Durante una ascensión en las majestuosas montañas de Aconcagua en Argentina, a una impresionante altitud de 5.200 metros, un grupo de valientes excursionistas se vio sorprendido al descubrir el cuerpo congelado y asombrosamente bien conservado de un niño de tan solo 7 años de edad. Esta impactante y trágica escena llamó la atención de los expertos en arqueología, quienes rápidamente fueron notificados y se encargaron de llevar a cabo una meticulosa y detallada excavación en torno al cadáver. Los análisis posteriores revelaron que el niño, ahora conocido como el Niño Aconcagua, fue sacrificado hace 500 años como parte de un ritual inca y se momificó de forma natural debido al ambiente frío y árido de la montaña. Vestida con 2 túnicas, la momia de Aconcagua iba acompañada de intrincadas estatuillas de oro, plata y conchas. El niño falleció prematuramente en un ritual incaico conocido como capacocha, en el que niños y adolescentes eran llevados a cumbres elevadas y dejados para que perecieran expuestos o asesinados deliberadamente. Este ritual, que formaba parte de las creencias y prácticas religiosas de los incas, resulta sorprendente por su naturaleza extremadamente impactante y cruel. Los arqueólogos hicieron un descubrimiento impactante al encontrar restos de vómito en la ropa del individuo. Este hallazgo proporciona una nueva capa de detalles que nos permite comprender mejor las circunstancias de su muerte y los eventos que llevaron a ella. Durante el análisis de los intestinos, se encontró achiote, un colorante alucinógeno. Esto sugiere que el niño pudo haber experimentado efectos psicoactivos antes de morir, lo cual agrega intriga y misterio al enterramiento. Según los expertos, la muerte fue causada por estrangulamiento y un fuerte golpe en la cabeza, revelando violencia extrema y sufrimiento inimaginable en los últimos momentos de vida del niño. Este enterramiento se destaca por su brutalidad, convirtiéndose en un caso único y perturbador en la arqueología. Número 11. La mujer respira en su ataúd. A principios de año, los dolientes de Ecuador se reunieron para despedir a Bella Montoya, una enfermera jubilada que había dejado una huella profunda en la comunidad. En su funeral, el sentimiento de tristeza y pérdida llenaba el aire, pero lo que sucedió a continuación sorprendió a todos los presentes. En medio de la ceremonia fúnebre, cuando el ataúd reposaba en su lugar final, se escucharon sonidos extraños que provenían del interior. La atmósfera sombría se transformó en una mezcla de asombro y desconcierto. ¿Cómo era posible que alguien que se creía muerto pudiera hacer ruidos? Los familiares y funcionarios, desconcertados pero llenos de esperanza, se acercaron al ataúd y descubrieron que Bella Montoya, a pesar de haber sido declarada muerta debido a un supuesto derrame cerebral y una parada cardíaca, seguía con vida. Su respiración débil pero constante era un milagro que desafiaba todas las expectativas.
Con la urgencia y determinación de salvar la vida de Montoya, su familia la trasladó rápidamente al hospital de la céntrica ciudad de Babahoyo. A pesar de su avanzada edad, 76 años, la fuerza vital de esta valiente mujer seguía ardiendo. Este sorprendente episodio nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de no dar por sentado ningún momento. La historia de Bella Montoya nos inspira a valorar cada día y a mantener la esperanza incluso en las circunstancias más adversas. El extraordinario giro de los acontecimientos dejó atónitos a la familia y a los funcionarios, ya que la supuesta fallecida había recuperado milagrosamente signos de vida, desafiando el diagnóstico inicial. Probablemente yo me horrorizaría si asistiera a un funeral y la persona dentro del ataúd de repente volviera a la vida. Una buena noticia para la familia del fallecido, o más bien del casi fallecido, pero no deja de ser un escenario chocante. Número 10. La trágica historia de Jiang Shiwei. En Xi'an, China, en el interior de una cueva se ha descubierto la tumba del hombre que desempeñó un papel crucial, ayudando a la única mujer emperadora de China a alcanzar el poder. La tumba, de 1300 años de antigüedad, contiene los restos de Jiang Shiwei y su esposa, Lady Pei. Junto a varios artefactos, estos epitafios ofrecen un relato escalofriante de cómo la emperadora ejecutó a Jiang Shiwei y a toda su familia como venganza por la traición de su hermano. Wu Zetian, concubina del emperador Gao Chang, llegó a convertirse en emperatriz. Tras la muerte del emperador, Xi decidió gobernar China junto a su hijo. Sin embargo, estalló una rebelión en Jiangdu para frustrar sus ambiciones. Según los epitafios traducidos, Jiang Shiwei, entonces oficial militar en Jiangdu, luchó valientemente contra los rebeldes en nombre de Wu Zetian. Al final, Wu Zetian salió victoriosa y reclamó el título de emperatriz viuda. En 690, estableció su propia dinastía, conocida como los Zhao. Sin embargo, no todo fue fácil para ella. Durante su gobierno, tuvo que enfrentarse a numerosos desafíos y obstáculos que puso a prueba su liderazgo y determinación. Uno de los principales colaboradores de Wu Zetian fue Jiang Shiwei, un funcionario influyente en las relaciones con las familias cercanas a la capital. Jiang Shiwei era conocido por ser estricto pero justo, promoviendo el autocontrol entre el pueblo y siendo fundamental para el éxito del gobierno de Wu Zetian. Sin embargo, el poder de Jiang Shiwei comenzó a dispararse cuando su hermano menor, Shi Wei, traicionó a la emperatriz Dowager. Aunque las acciones concretas de Shi Wei no están claras en los epitafios, las consecuencias de Jiang Shiwei y su familia fueron graves. Se enfrentaron a un severo castigo que acabó con su ejecución colectiva, excepto la esposa de Jiang Shiwei, Lady Pei, que había fallecido unos años antes. A día de hoy, este es uno de los registros históricos más escalofriantes desenterrados en el país. Número 9. Entierro íntimo. En 1656, Louise de Kengo, patrona de la iglesia, fue enterrada en el convento jacobino de Rennes, Francia. La noble, de 65 años, recibió sepultura con un complemento único: un corazón embalsamado de su difunto marido, Toussaint de Perrien, caballero de Brafelac, fallecido en 1649. Esta extraordinaria práctica funeraria, que combina romanticismo y curiosidad científica, nunca se había encontrado en arqueología antes de que la muerte no pudiera separarlos. La tumba de Louise de Kengo, Lady Abrefalac, fue excavada en 2013 por investigadores del Instituto Nacional de Investigación Arqueológica Preventiva en el antiguo emplazamiento del Pacto de Jacobinos. Sorprendentemente, a pesar del paso del tiempo, el ataúd de plomo sellado de Luisa había conservado impecablemente su cuerpo, incluidas sus vestiduras religiosas y sus zapatos de cuero. Los informes iniciales sugerían erróneamente que enterrar el corazón de una amante era una práctica común en la Francia pre-revolucionaria. Sin embargo, el estudio reveló que este enterramiento es la primera prueba arqueológica conocida de tal costumbre romántica. Aunque se sabía que algunos miembros de la aristocracia francesa se hacían extirpar y enterrar órganos específicos con fines políticos y religiosos, el entierro del corazón del cónyuge como expresión romántica no se había documentado hasta ahora. Según una inscripción en la urna en forma de corazón a Santa, Perrin había fallecido en 1649. 7 años antes de la muerte de Luisa,
Fue enterrado en un convento carmelita que había fundado cerca de Carre, situado a 200 kilómetros de Rennes. El corazón de Toussaint habría sido extraído antes de su entierro, sellado de forma segura en el recipiente de plomo para evitar su descomposición, y llevado al convento jacobino de Rennes, donde Luisa pasó los años que le quedaban como viuda. Es probable que la urna que contenía el corazón de Toussaint se expusiera en la capilla donde Luis rendía culto y donde finalmente fue enterrada. Número 8. Niño quemado en Alaska. Una excavación arqueológica en el centro de Alaska ha revelado los restos humanos más antiguos jamás encontrados en la Norteamérica ártica o subártica. Los restos, consistentes en fragmentos óseos incinerados, pertenecían a un niño de 3 años. Los fragmentos fueron descubiertos en un pozo de fuego dentro de los restos de una antigua casa cerca del río Tanana. Los investigadores estiman que la cremación tuvo lugar hace aproximadamente 11.500 años. La importancia del hallazgo trasciende los restos del niño. Se han encontrado pocas pruebas de estructuras dejadas por los antiguos habitantes de Alaska. La casa asociada a la tumba del niño es la primera en el norte de Norteamérica de esa época. El niño vivió y murió durante las etapas finales de la última glaciación. La casa estaba ubicada en Sun River, y los habitantes utilizaban madera de álamo para cocinar. Dentro del fogón, los investigadores descubrieron restos de pequeños animales cocinados, como salmones, conejos, ardillas de tierra y aves. La presencia de salmones y ardillas de tierra jóvenes indica que el yacimiento fue un asentamiento estival. Los artefactos restantes pintaron un cuadro vívido para que los arqueólogos comprendieran y dedujeran lo que ocurrió en la zona hace más de 11.000 años. Examinando cuidadosamente las capas del interior del pozo de fuego, los investigadores pudieron reconstruir las actividades de los habitantes de la casa. Durante el verano, se dedicaban a la pesca y a la caza menor, cocinaban sus alimentos en el hogar o se deshacían allí de los huesos y las sobras. Cuando el niño fallecía, su cuerpo se colocaba de espaldas en la casa y se quemaba entre 1 y 3 horas. No se puede determinar la causa de la muerte del niño, y solo alrededor del 20% de los esqueletos sobreviven al fuego. Número 7. Esqueletos encadenados. Los arqueólogos han hecho un importante descubrimiento en la antigua ciudad portuaria de Talarin, cerca de Atenas. Han encontrado una tumba masiva con 80 esqueletos dispuestos en línea, 36 de los cuales estaban encadenados. Esto ha llevado a algunos investigadores a especular que estos individuos podrían haber sido seguidores de Cylon, un tirano que intentó tomar el control de Atenas en el siglo VII a.C. Se ha determinado que la tumba data del período de 650 a 625 a.C., basándose en 2 pequeños vasos encontrados entre los esqueletos encadenados. Este período de tiempo coincide con una época de agitación política en Atenas, según los historiadores antiguos. El análisis de los dientes de los esqueletos indica que la mayoría eran jóvenes y gozaban de buena salud, respaldando la teoría de que eran rebeldes políticos que participaron en un intento de golpe de Estado en Atenas. Cylon, un atleta que ganó los Juegos Olímpicos en el año 640 a.C., desempeñó un papel destacado en estos eventos. Después de ganar, Cylon se casó con la hija de un tirano local y trató de tomar el poder en Atenas con el apoyo de los soldados de su suegro. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos no lo apoyaron, y Cylon y sus seguidores fueron masacrados después de ser traicionados por el arconte de la ciudad, Megacles. Aunque no hay evidencia definitiva de la conexión entre los esqueletos encadenados y los seguidores de Cylon, debido a la falta de registros históricos, este descubrimiento proporciona información valiosa. Hay varias explicaciones posibles para las fosas comunes con esqueletos encadenados en Atenas, pero los investigadores pueden usar estos esqueletos para aprender más sobre la vida de los atenienses de clase trabajadora en ese momento, ya que hay pocos yacimientos arqueológicos relacionados con personas de clases bajas. Número 6. Los persas convirtieron los pulmones romanos en ácido. Corre el año 256, y los soldados romanos estacionados en la ciudad siria de Dura Europus están en alerta máxima. Los persas, sus formidables adversarios, están cavando sin descanso túneles subterráneos en un intento de romper las defensas de la ciudad. 19 soldados romanos, armados con sus fieles espadas de cristal, se precipitan por un estrecho pasadizo subterráneo para enfrentarse a la amenaza persa. Pero para su sorpresa y horror,
no encuentran a sus enemigos esperándoles. En su lugar, se encuentran con una avalancha de humo negro tóxico, un arma invisible que rápidamente se convierte en ácido dentro de sus pulmones. Imagínense el caos y el pánico que se desata cuando los romanos, valientes guerreros de la antigüedad, se ven sorprendidos y envueltos en una tragedia sin igual. En cuestión de instantes, sus vidas se ven truncadas y la desesperación se apodera de todos los presentes. Este espantoso incidente, que tuvo lugar en el mundo antiguo, ha dejado tras de sí un notable registro arqueológico que nos permite comprender la magnitud de lo ocurrido. Se trata de uno de los primeros casos conocidos de guerra química, una atrocidad que ha dejado una profunda huella en la historia. A pesar del paso de los siglos, las pruebas físicas de este inquietante suceso siguen siendo limitadas, lo cual nos lleva a reflexionar sobre las consecuencias duraderas de la guerra y la necesidad de aprender de los errores del pasado. Las principales pistas son dibujos y notas de excavación de la década de 1930, cuando se descubrió el yacimiento por primera vez. Afortunadamente, un equipo de investigadores decidió echar un nuevo vistazo a este rompecabezas histórico. Los últimos hallazgos arrojan nueva luz sobre el destino de estos valientes soldados. En contra de la creencia inicial de que cayeron por la espada, los análisis sugieren que, en realidad, fueron víctimas de un ataque mortal con gas. Sí, has oído bien, guerra química en la antigüedad. Número 5. Guerrero leproso medieval. Los arqueólogos que están llevando a cabo una excavación en un cementerio medieval italiano han hecho un descubrimiento asombroso. Han encontrado los restos de un soldado que padecía lepra y que muy probablemente murió en combate. Pero eso no es todo. También se encontraron otros esqueletos que mostraban señales de haber sobrevivido a violentos golpes en la cabeza con hachas y mazas de combate. Estos hallazgos nos brindan información valiosa sobre la naturaleza guerrera de los habitantes seminómadas de la región. Parece que durante los siglos VI a VIII, la región estaba llena de guerreros valientes, dispuestos a luchar por lo que creían. El cementerio, que se encuentra cerca de Campobasso, se cree que fue un puesto militar avanzado de los lombardos y ávaros, cuya función era proteger la zona de los ataques bizantinos. Es interesante destacar que se han encontrado heridas de guerra y evidencia de intervenciones quirúrgicas, lo que demuestra el nivel de conocimientos médicos de los italianos medievales. Uno de los hallazgos más destacados es el de un individuo enfermo de lepra, quien, a pesar de la antigua práctica de desterrar a los afectados, fue enterrado junto a sus compañeros de guerra. Este descubrimiento arroja luz sobre las actitudes y prácticas de la época con respecto a esta enfermedad y ofrece una visión más completa de la vida en aquel entonces. El cráneo del hombre lleva la marca de un tajo de espada, una herida sin cicatrizar que sugiere un rápido fallecimiento poco después de la herida. Los investigadores creen que este individuo era un guerrero leproso valiente que defendió a su pueblo contra los soldados bizantinos. También se sospecha que era un líder destacado en la batalla, ya que mostró coraje y valentía al enfrentar las adversidades. Para entender mejor la lepra, los científicos están extrayendo ADN de los huesos del guerrero leproso. Este análisis permitirá comparar la lepra medieval con las bacterias actuales, lo que podría revelar cómo ha evolucionado esta enfermedad con el tiempo. Estos hallazgos podrían mejorar las estrategias de prevención y tratamiento de la lepra en la actualidad. Número 4. Desaparece la embarcación en el Triángulo de las Bermudas. A principios de año, los guardacostas estadounidenses suspendieron la búsqueda de una embarcación en la que viajaban 20 personas y que navegaba por el tristemente famoso Triángulo de las Bermudas desde Bahamas hasta Florida. La embarcación Mako de 9 metros de eslora y cabina partió de Bimini en dirección a Lake Worth Beach, Florida. Con una extensión aproximada de 500.000 kilómetros cuadrados, el Triángulo de las Bermudas es una zona enigmática en el mar delimitada extraoficialmente por las Bermudas, Florida y Puerto Rico. A pesar de las numerosas desapariciones misteriosas en esta región, los expertos, incluido el Servicio Nacional Oceánico, sostienen que este tipo de incidentes no son más frecuentes aquí que en cualquier otra parte del Océano Atlántico. Las autoridades aún no han revelado el nombre de la embarcación ni la identidad de las personas que iban a bordo. Descubrimientos arqueológicos en el monte Lacayán, en Grecia,
han arrojado luz sobre la antigua creencia griega en los sacrificios humanos. Las recientes excavaciones de un altar de cenizas de 30 metros venerado como el lugar de nacimiento de Zeus han desenterrado los restos de un adolescente que se cree que fue un sacrificio humano de hace 3000 años. Este descubrimiento proporciona una intrigante visión de las prácticas religiosas de la época. La importancia de este hallazgo reside en el hecho de que el altar no era un lugar de enterramiento convencional, como indica la presencia de piedras alrededor del esqueleto. Por el contrario, sugiere un sacrificio ritual más que un enterramiento tradicional. Los escritores antiguos, incluido Platón, asociaban el monte Lakion con sacrificios humanos ofrecidos a Zeus. Según las leyendas, un niño sacrificado se cocinaba junto a carne animal y se creía que quienes consumían este brebaje se transformaban en lobos durante 9 años. Estas revelaciones ofrecen una visión de la mentalidad y las prácticas religiosas de los antiguos griegos, destacando la creencia en ofrecer vidas humanas para apaciguar a los dioses. Número 3. La castración antigua. Los barrancos se encuentran entre las figuras históricas más intrigantes y controvertidas de todos los tiempos. Los Guli eran individuos extraordinarios que sufrieron una increíble transformación. Nacidos como hombres, se sometían voluntariamente a un ritual sagrado de castración para demostrar su inquebrantable compromiso con la poderosa diosa Saibal, también conocida como Magnum Mater. Estos devotos sacerdotes adoptaron una nueva identidad, adoptando atuendos y gestos femeninos mientras cumplían con sus deberes religiosos. Imagínatelas ataviadas con ropajes vaporosos, con sus voces armonizando e hipnotizando cánticos, y sus cuerpos moviéndose con gracia al ritmo de rituales extáticos. Las barranqueras, también conocidas como sacerdotisas de Cíbol, ocupaban un lugar de gran importancia dentro de la comunidad religiosa de la antigua Roma. Sus sacrificios y actos de abnegación eran admirados y generaban tanto curiosidad como controversia. A través de sus ceremonias, estas mujeres demostraban su dedicación absoluta a Cíbol, el dios al que adoraban, cautivando así la imaginación de todos aquellos que presenciaban sus rituales. Este culto único nos brinda un hermoso recordatorio de las múltiples prácticas religiosas que florecieron en la antigüedad. Aunque para algunos pueda resultar impactante el ritual de castración de los Gali, es fundamental comprender la profundidad de su compromiso con su fe y el papel crucial que desempeñaban en el culto a Cíbol. Su entrega total y su valentía para llevar a cabo este sacrificio son testimonio de su devoción y de la importancia que daban a su religión. Las barranqueras representan un aspecto fascinante de la historia religiosa de la antigua Roma. Su dedicación y sus actos de abnegación son un legado impresionante que nos permite comprender mejor las complejidades y la diversidad de las prácticas religiosas de la época. Número 2. Bestia del cementerio de Camberwell. ¿Crees en los críptidos? Si lo haces, este descubrimiento puede resultar verdaderamente fascinante. Una misteriosa criatura conocida como el hombre lobo de Camberwell ha sido avistada en repetidas ocasiones en un cementerio del sur de Londres, con un lapso de 8 años entre cada encuentro. Andy McGrath, investigador británico de críptidos, ha analizado detalladamente testimonios de encuentros con una enigmática bestia, mitad hombre, mitad perro. Concluye que no se deben descartar estos avistamientos superficialmente. Los encuentros, incluyendo un ataque y un incidente aterrador, presentan argumentos sólidos que respaldan la existencia de esta criatura. Además, se han observado múltiples avistamientos en diferentes momentos y lugares, lo cual brinda más evidencia de la existencia del hombre lobo de Camberwell. Aunque la mayoría de los supuestos encuentros con críptidos pueden tener explicaciones naturales, la consistencia entre estos relatos desafía las previas dudas y escepticismos, lo cual lleva a una reconsideración de la posibilidad de que el hombre lobo de Camberwell sea una entidad real y tangible. Esta criatura misteriosa ha capturado la atención de investigadores y entusiastas de lo paranormal, generando un gran interés en descubrir la verdad detrás de los avistamientos y ataques reportados. Es importante destacar que la existencia del hombre lobo de Camberwell plantea preguntas fascinantes sobre la coexistencia de seres humanos y criaturas sobrenaturales en nuestro mundo. ¿Podría haber más críptidos ocultos entre nosotros? ¿Cuál sería su impacto en nuestra comprensión de la realidad? Estas interrogantes nos invitan a explorar y expandir nuestro conocimiento,
Los encuentros y avistamientos relacionados con el hombre lobo de Camberwell nos dan una base sólida para considerar su existencia. Aunque hay incógnitas por resolver, estos relatos despiertan nuestra curiosidad y nos desafían a cuestionar lo que creemos saber sobre el mundo. Número 1. Monedas de piedra en Okinawa, Japón. Los arqueólogos se sorprendieron gratamente al realizar un descubrimiento totalmente inesperado en las ruinas del castillo de Katsurin en Japón. Se encontró un increíble tesoro compuesto por monedas romanas antiguas, lo cual generó una gran emoción y expectativa en la comunidad arqueológica. En un principio, se descartó la posibilidad de que fueran auténticas, ya que se sospechaba que podrían ser un engaño. Sin embargo, tras un minucioso análisis llevado a cabo por expertos, se logró autentificar las 4 monedas de cobre y se descubrió que tenían diseños descoloridos, entre los cuales destacaba la imagen del emperador Constantino I, uno de los líderes más importantes de la antigua Roma. Este hallazgo representa un importante testimonio de la historia antigua y nos permite adentrarnos en la fascinante cultura romana, brindándonos nuevos conocimientos sobre su economía, contactos comerciales y su influencia en otras civilizaciones. Además de estos objetos romanos, también se encontraron otras 6 monedas que se cree que provienen del Imperio Otomano a finales del siglo XVII. Aunque se tenía conocimiento previo de las conexiones del castillo con China y otras naciones asiáticas, la presencia de estas monedas romanas arroja nueva luz sobre las relaciones comerciales históricas con Europa, lo cual es sumamente interesante. Esta revelación amplía nuestro entendimiento sobre el intercambio cultural y económico que tuvo lugar en ese período. Sin embargo, todavía no se conocen las circunstancias exactas de cómo estas monedas llegaron a Japón, lo cual sigue siendo un misterio fascinante que despierta la curiosidad de los investigadores. Este hallazgo destaca aún más las extensas y complejas redes comerciales que existían en la región en ese entonces, conectando diversas partes de Asia y probablemente generando un impacto significativo en la historia del país en un futuro cercano, lo cual es un tema que merece un mayor análisis y estudio. Gracias por vernos. Hasta la próxima.